Entonces habíamos establecido que la siguiente estructura presentaba un solo grado de hiperestaticidad. Sin embargo, vamos a aclarar esto que tiene relación con las condiciones o ecuaciones de condiciones que nos adicionan los vínculos internos, ya que se presta a confusión. Si vemos acá, sabemos que nos habían dado que las ecuaciones adicionales de condición que prestaba este vínculo o rótula en C eran dos ecuaciones. ¿Por qué? Sabemos que, en primer lugar, el 3n de las ecuaciones que nos dan cada nodo va a depender de que en cada nodo, podemos establecer tres ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos. ¿Qué ocurre cuando tenemos una articulación o en general un vínculo de segundo grado? Aparte de la sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales, tendremos que podemos hacer sumatoria de momentos de C hacia D, de C hacia F y de C hacia B, y el resto de la estructura obviamente de C hacia A. Entonces no solo tendremos las dos ecuaciones de desplazamiento o de sumatoria de fuerzas verticales y horizontales, sino también tres ecuaciones de momentos, de equilibrio de momento, por cada barra unida al nodo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que por cada vínculo de segunda especie, en este caso la rótula, podemos establecer tres ecuaciones, sumatoria de fuerza vertical, sumatoria de fuerza horizontal, sumatoria de momentos hacia alguna de las barras, y eso se contaría en el caso del 3n. Luego, ¿qué ecuaciones adicionales podemos establecer? Se puede establecer n-1 ecuaciones, es decir, donde n es el número de barras unidas a ese nodo. Es decir, podemos establecer, aparte de sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos de algunas barras, otras dos ecuaciones más, ya que hay tres barras unidas a ese vínculo de segunda especie. ¿Qué ocurre? Si ustedes podrían pensar, bueno, pero también podemos decir que la sumatoria de momentos de toda la estructura, cuando nos detenemos en C, es decir, fijando el centro de momento en C, tiene que ser cero. Sí, esa ecuación también existe, pero estaríamos incurriendo en una ecuación que es linealmente dependiente, una ecuación que va a ser dependiente de las tres sumatorias de momento de C hacia D, de C hacia F y de C hacia A. Por lo tanto, no lo podemos contar como una ecuación adicional, sino como algo que se deriva de las tres ecuaciones de momento que se generan en este vínculo C. Por eso es que cuando tenemos un vínculo de segunda especie, estas ecuaciones adicionales van a ser n-1, siendo n el número de barras que se une a ese vínculo. Aclarado esto, vamos a continuar. Hablamos entonces de que los grados de hiperestaticidad tenían relación con la cantidad de fuerzas desconocidas, redundantes hiperestáticas, las llamamos, que, digamos, agregan fuerzas más de las necesarias para que esa estructura, esa cadena elástica esté en equilibrio simple, es decir, que sea isostática. La pregunta y lo que nos atañe en todo este curso de estructura es cómo podemos resolver, cómo podemos analizar esa estructura, es decir, cómo podemos calcular las fuerzas cortantes, fuerzas axiales, momentos flectores y las reacciones en los apoyos. Para realizar esto, lo que veremos en todo este curso, tenemos varios métodos que se pueden clasificar en dos grandes grupos. Estos grupos son los métodos o el método de las fuerzas y los métodos de los desplazamientos. ¿En qué se basan? Digamos que resolver una estructura a partir del método de las fuerzas o el método de los desplazamientos se basa en la concepción estructural de las incógnitas de la misma, es decir, en esos grados de hiperestaticidad o grados de hipergeometría que tiene la estructura y a los cuales podemos identificar. Por ejemplo, como la estructura que acabamos de ver, sabemos que
Si vemos los grados de hipergeometría, es decir, las distintas posiciones que se pueden, sabemos que tendremos 11 incógnitas, es decir, 11 variables que deberemos encontrar a partir de un sistema de fuerzas a la que estará sometida la estructura. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de incógnitas de fuerza, es decir, de las fuerzas que desconocemos y no podemos calcular por las ecuaciones de estática, sabemos que esta tiene solamente un grado de hipergeometría, es decir, una sola fuerza que desconocemos y no podemos calcular usando las ecuaciones estáticas. Por lo tanto, vemos aquí que, dependiendo de la utilización del método de las fuerzas o el método de los desplazamientos, tenemos que los problemas pueden ser más fáciles o más difíciles. O en general no más fácil o más difícil, sino podemos tener mucha mayor cantidad de incógnitas donde se hará un proceso más laborioso, o podemos usar otro método que nos lleve a tener una menor cantidad de incógnitas y un proceso más rápido desde un punto de vista del cálculo manual. No siempre será más fácil aplicar el método de las fuerzas o el método de los desplazamientos, dependerá de las características de las configuraciones y vinculaciones de la estructura. Entonces, si vemos o analizamos la estructura desde el punto de vista del método de las fuerzas, sabemos que estamos analizando el sistema estructural desde un punto de vista de cuáles son las cargas que desconocemos y no podemos determinar por las ecuaciones de estática. Es decir, que nuestras incógnitas, en este caso, en el método de la fuerza, van a ser las cargas o redundantes hiperestáticas del sistema. Y la pregunta importante, ¿cómo resolvemos esas ecuaciones, esas incógnitas? Es decir, ¿qué ecuaciones podemos establecer para poder liberarnos de esas redundantes hiperestáticas, poder obtener su valor? En el método de las fuerzas, esas ecuaciones vendrán dadas por las ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento, es decir, ecuaciones de cómo se desplaza la estructura. ¿Qué significa esto? Que si en el método de las fuerzas son las incógnitas que debemos hallar, los desplazamientos en la estructura, obviamente en puntos conocidos, nos darán las ecuaciones para poder encontrar esas incógnitas o redundantes hiperestáticas. Ahora, el método de los desplazamientos entonces ocurre lo contrario. En el método de los desplazamientos vemos a la estructura desde el punto de vista de incógnitas de desplazamientos. Los desplazamientos son esas cosas que queremos encontrar en los posibles puntos, obviamente, esos grados de hipergeometría. ¿Y cuáles serán las ecuaciones que nos permiten encontrar los desplazamientos en los grados de hipergeometría? Esas ecuaciones van a ser ecuaciones de compatibilidad de fuerza. Es decir, que vamos a establecer en el método de los desplazamientos una serie de ecuaciones donde sabemos cuánto valen las fuerzas que se generan y nos ayudará a encontrar los desplazamientos buscados. Vemos entonces que estos son los dos grandes métodos o los dos grandes grupos en que dividimos los métodos de análisis estructural. Podemos analizar la estructura a partir del método de las fuerzas, es decir, buscando las fuerzas que desconocemos a partir de desplazamientos conocidos, estableciendo ecuaciones de desplazamiento, o podemos aplicar los métodos de los desplazamientos buscando las posibles configuraciones, los valores de las posibles configuraciones que puede tener los nodos de la estructura, conociendo o a partir de fuerzas que sabemos cuánto valdrán en determinados puntos de la estructura.